Bueno, muchachos, estamos reunidos aquí nuevamente porque estoy en la universidad. Que bueno, realmente yo no voy a estudiar ninguna carrera universitaria, yo voy a estudiar eslovaco, que es de aquel lado donde tengo que ir. Pero bueno, ya les he hecho el cuento. Bueno, ahora sí les comento un poquito. Y me siento porque la gente te mira raro cuando te ven grabando con un selfie stick. Entonces, bueno, para el que no sepa, yo vine para acá a Eslovaquia a estudiar, pero todavía no comencé la universidad. Yo estoy aquí en la Universidad de Economía de aquí de Bratislava, pero yo voy a ver el curso de eslovaco que ellos dan. Voy a estudiar eslovaco por un año para el próximo año poder comenzar la universidad, que en realidad tengo que aplicar este año. Yo en teoría entro en 20 minutos. Me vine un poquito más temprano para poder grabar, así que bueno, me toca esperar. Bueno, ya por allá hay un montón de gente, así que voy a ir caminando y entrando nada más. Ya la gente está yendo para allá, así que tocó. Máme online Kiran Kumar. Kiran Kumar is India. Česká republika. Česká República. Ok, bueno, ya salí de clases. Ahora, hablando un poquito de lo que vi el primer día de clase, creo que lo básico de cada idioma, ¿no? Realmente, empezamos aquí con cómo saludar, ahoj, jako sa máš, mám sa dobre, ako sa voláš, volám sa Neighbor, mi nombre y tal. Aquí yo anoté algunas palabras y el abecedario. Una locura, tienen 43 letras, que en realidad no son letras porque son como pronunciaciones y cosas que le ponen. Aquí sigue, y aquí el verbo to be. Y bueno, ahorita les explico. Bueno, básicamente ellos también, como nosotros en español, ellos tienen géneros, pero ellos tienen género neutro. Nosotros en español creo que nosotros no tenemos género neutro. Y bueno, que el profesor se le fumó un poquito y fue demasiado rápido y yo medio colapsé, pero bueno, noté lo que pude. Y los ejemplos ahí a la derecha, entonces sería ya son, TC, onye o onaye, dependiendo si es hombre o mujer, o ono si es eso. Y bueno, aquí quiero ponerme a practicar a rellenar la traducción de esto. Y bueno, pues ya al final aquí son puros ejercicios que hicimos ahí en clase y ya. Hoy no fue mucho, pero bueno, ya me voy para la casa. Otra cosa que tengo que decir es que en mi clase literalmente adentro éramos nada más 3 personas, bueno ya lo vieron, y son 2 personas de Vietnam y yo, los demás están completamente online, incluso hubo mucha gente que ni siquiera asistió. También me dijeron que ya me puedo mover a la residencia, así que probablemente esta semana me tenga que mudar. Bueno, creo que mejor así. Bueno, hablemos del primer día. La verdad estuvo bastante bien. Como ustedes vieron, había nada más 3 personas en la clase, yo y otros 2 que son de Vietnam, y todas las demás personas estaban online. Entonces, como vieron, estábamos los 3 sentados, estaba el profesor con la laptop y con un proyector estaba ayudando a la clase en la pared, y los que estaban online lo estaban viendo antes. La verdad esperaba un poquito más de gente en la clase, pero bueno, igual está bien. El idioma se ve bastante complicado, pero sé que seguramente yo puedo. Ahora yo tengo que ponerme bueno, primero tengo que almorzar, luego tengo que ponerme a trabajar. Y tengo también una tarea pequeña, pero la haré supongo que en la noche. Y tampoco sé si es para mañana porque tengo 2 profesores. Con el profesor de hoy voy a ver 3 veces, 3 días. Y mañana tengo otra profesora que la vamos a ver 2 veces a la semana. Así que no sé, y como mañana es con la otra profesora, no sé si igual tengo que traer la tarea. Yo la voy a hacer igual en la noche porque sé que es sencilla, además mi hermana me puede ayudar. Así que bueno, yo me voy a ir a almorzar y luego a trabajar. Y ustedes lo veo mañana. Bueno muchachos, hoy estoy desde temprano porque me quise parar y voy a ir al gimnasio, así que quiero comenzar a ir al gimnasio antes de cada clase. Así que bueno. Bueno, por fin ya terminé de entrenar. Tenía más de una semana que no entrenaba. Pero bueno, ya tengo que ir a clase. Realmente es temprano, pero no importa, prefiero llegar temprano. Bueno, ya llegué, pero
llegué media hora temprano, así que me quedé aquí. Y hay bastante gente con computadoras y tal. Aquí como es una sala de estar, más o menos. Y bueno, tengo que esperar media hora aquí. Será jugar Clash Royale un rato y después así entrar a clase. Me encontré ahorita unos catalanes y me puse a hablar con ellos porque los escuché hablando español, bueno, catalán. Les pregunté que se hablan español y bueno, nos pusimos a hablar y por fin conozco a alguien que habla español aquí. Bueno, salí. Realmente resulta que los miércoles tengo las clases hasta las 10 y pico, porque la profesora tiene otra clase, entonces tenemos que volver a la 1:30 para ver la otra parte de la clase. Entonces yo me voy a ir al centro comercial a trabajar y a almorzar y luego vengo. Entonces bueno, no mejora. Y bueno, ya almorcé, ya hice todo. Ahorita estoy matando tiempo para luego irme a la clase, pero me voy como en 20 minutos. Mientras les puedo comentar, el día de hoy la verdad es que fue un poco raro. No, siento que no he avanzado mucho, aún queda un poco de clase, pero la profesora, como les dije que tenía dos profesores, la de hoy nos hizo prácticamente releer lo que leímos ayer. Entonces fue como que prácticamente lo mismo, pero me gustó porque así practicamos, así que creo que está bien. Entonces leímos un montón de palabras para saber cómo se pronuncia cada letra. Prácticamente leímos cada letra del abecedario, que en eslovaco tienen 43, con sus variaciones, y así que por eso teníamos que practicarlas. Porque, por ejemplo, tenemos la C, que la C se puede escribir normal, o la C se puede escribir como con un triangulito en la parte de arriba, igual que la S también, y la Z, y si se ponen eso suena como sh, dependiendo. Si es la Z suena sh, si es la S suena sh, si es la C suena ch, y si es la T con un palito suena ch. A ver, la D, la T, la L y la N, si tienen el cosito arriba, se pronuncian de diferente forma. Eso se le llama forma soft form, la L soft, por ejemplo. Y también eso es cuando tienen el palito o si después tienen una E y una I. Por ejemplo, si tenemos una N y una E, se dice ñe en lugar de ne. Al igual que si tienen una N y una A, pero la N tiene el cosito arriba, es como una ñ en español, que se dice ña. Entonces la diferencia es que si tiene una I y una E, no se escribe el palito. Entonces sería na, ñe, ñi, no, nu, ta, che, chi, to, tu. Igual con la L y con la D. La D es da, ye, ji, to, du. Y así. En realidad me parece bastante divertido aprendérselo. A veces es bastante complicado leer las palabras porque hay unas palabras que tienen muchos palitos y muchas cosas y entonces es como que tienes que acordarte mientras lees de cómo se lee cada cosa. Y yo, por ejemplo, si es la D y la E, tienes que acordarte que no tiene el palito, pero se lee Y. Pero por lo general bastante bien. Hoy lo que hicimos fue repasarlas y bueno, poco a poco vamos avanzando. Tengo un libro completo, luego se los muestro, que usó mi hermana también para aprender. Entonces ahí están todos los ejercicios y todo lo demás. Bueno, ya estoy aquí adentro, les voy a mostrar un poquito lo que es el libro. Este es el libro para aprender eslovaco. Si se dan cuenta, sí es A1. Ah, no, es A2.1, me equivoqué ahí, bueno. Y bueno, lo que hicimos ayer está aquí, que bueno, aquí está así como se saluda, ahoy, akosamash, dobry dzień. Entonces teníamos que ir rellenando esto, cuál es cuál, klapech, jetko, dziewcha, jena, diecha, y así. Cuál es hombre, cuál es mujer, cuál es abuelo, y así vamos, y así ir rellenando esto. Aquí nos muestran lo que sería el verbo to be, verbum bich. Lo que estamos viendo hoy fue a partir de aquí. Esto es lo que estamos viendo hoy, que esta fue la tarea que hice ayer, que es rellenar todo esto, lo igual. Y aquí con las profesiones, doctor, student, polizeitka, aquí polizeitka, poštarka porque es mujer y así igual tienen género. Ya terminé, estoy un poquito muerto, pero bueno, me di cuenta que mi profesora, la de hoy y la de mañana, habla alemán y a ella también le cuesta un poquito comunicarse en inglés. Lo hace bien, pero a veces se traba y no conoce algunas palabras. Pero como hoy lo que pasó fue que como yo también entiendo algo de alemán, yo cuando no sabía alguna palabra yo la podía ayudar y nos comunicamos en alemán. Y bueno, ahí nos entendíamos. Así que bueno, puedo practicar mi alemán. ¿Qué está pasando aquí? Pero está este pana con una rumba. Resulta que la rumba esa era porque van a hacer una fiesta de la universidad. Obviamente estoy invitado, pero es porque hay que pagar, así que dudo que vaya. Bueno, muchachos, ya llegando, estoy muerto. Hubo una pequeña desgracia hoy, es que me di cuenta cuando venía en el bus que dejé los audífonos en el salón, así que bueno, yo lo que pienso es que es un salón en el 9.º piso, o sea, en el último piso, un salón que aparentemente nadie usa, es un salón muy pequeño y que cuando entramos hoy estaba exactamente igual que ayer, así que yo supongo que nadie ve más clases ahí. Así que lo que espero es que mañana pueda ir y estén debajo de la mesa, porque yo los metí debajo de la mesa. Hay como una parte que tú puedes rodar como si fuera por un teclado. Los puse ahí y se me quedaron. Terminó la clase, estaba yo escribiendo la tarea y se me quedaron. Así que bueno, tocar rezar que mañana estén.
Pero aparte de eso, todo bien. Me duele la cabeza, voy a cambiarme, voy a echarme un baño y luego a chambear, a chambear. Bueno, probablemente nos vemos mañana, rezando que los audífonos estén vivos y bueno, nos vemos. La verdad. Bueno, gente, cositas de levantarse a las 5:30. 5 horas de sueño. Coño, se apagó. Bueno, ya estoy, pero me voy a sentar aquí un rato porque llegué temprano otra vez, así que bueno. Al 9º piso. Ese es el salón, así que me voy a quedar aquí. Y bueno, toca la verdad. Sí están. Qué bendición. Cositas que en Venezuela no pasarían. Llegaron todos, pero estamos teniendo problemas con el wifi, así que estamos esperando. Igual no es la hora todavía. Pero gente, cosas que no pasan en Venezuela. Se recuperó. Bueno, hoy no grabé mucho en la clase, pero es porque fue una locura hoy. Pero ya terminé, ya me voy a la casa. Bueno, ya cuando llegue les echo un poquito el cuento de lo que pasó hoy porque fue una locura. Bueno, gente, ya estoy en la casa, ya me bañé, pero les voy a hacer el resumen del día de hoy mientras me sirvo la comida. Así que bueno, como les dije, hoy fue un poquito una locura. Y bueno, se preguntarán por qué. Bueno, mientras esto se calienta, les voy a explicar. Pero básicamente, como les comenté, hoy el internet en nuestro salón, en el aula, no quiso servir. Estuvimos como 1 hora intentando conectar la laptop de la profesora al internet. Ella estuvo en llamada con un señor ahí que la estaba ayudando y no sé cómo resolvieron, pero resolvieron. La laptop por fin se conectó. Pero ahora luego lo que pasaba es que nosotros no escuchábamos los que estaban en llamada, porque la gente que está online, nosotros no estábamos escuchando lo que ellos estaban diciendo. Entonces la profesora no sabía si la estaban escuchando o era que nosotros no los estábamos escuchando a ellos. Entonces bueno, estuvimos un rato solo resolvimos por fin. Y luego cuando la profesora intentó compartir la pantalla para dar la clase, el internet se caía. Entonces, el internet se caía cada rato. Ok, el internet se caía cada rato, entonces dijimos, ¿sabes qué? No. Entonces la profesora nos dijo que nos fuéramos a su oficina donde sí hay internet. Obviamente no habían mesas para nosotros, sino que había solo una para el escritorio de la profesora. Entonces bueno, cada quien estuvo nada más en una silla. Ahí había otro problema, ya que en la computadora de la profesora no tenía micrófono, entonces tuve que yo meterme a la llamada online para que la profesora usara mi teléfono como micrófono y para escucharla a los otros estudiantes. Entonces estuvimos toda la clase así. Pero aparte de eso, hubieron cosas buenas. Hoy la profesora nos enseñó otro libro, me gusta mucho más que el otro, a pesar de que igual vamos a seguir aprendiendo con el otro. Pero al menos no nos pasó y lo tengo, así que yo puedo estudiar yo por mi parte. De hecho, lo tengo justo aquí, o sea, es una carpeta, pero lo tengo justo aquí. La profesora, porque es una máquina, nos los imprimió, por lo menos la primera parte, así que tengo todo el libro aquí. Y bueno, se los muestro. Así que está perfecto. Y el libro está brutal, y tengo toda la primera parte, así que pues ya. Entonces hoy estuvimos estudiando con ese libro. Voy a sacar aquí para que vean, no he comido nada, pero bueno. Aprendimos un poquito de frases, prácticas y todo. Cómo preguntar, hoy anoté un montón de palabras. Todas estas son palabras que aprendimos hoy. A formar frases y tal. Y bueno, cosas sencillas, pero está bastante bien. Igual tengo que practicar. Tengo tarea para hoy, pero la voy a hacer en la noche, así que bueno. Aparte de eso, descubrí que uno de los de Vietnam, hoy como que hablamos un poquito más, nos conocimos y resulta que él se está quedando en la residencia, en el mismo dormitorio donde me voy a mudar yo. Así que ya conozco a mi roomie, a uno de mis roomies, porque hay otro para 4 personas. Yo seré el tercero. Así que bueno, bien ahí. Ya la semana que viene me mudo. Y bueno, yo ahorita voy a terminar de comer, tengo que ponerme a trabajar y ya en la noche seguimos con la tarea y les muestro qué tal. Muchachos, la verdad es que hice la tarea tan rápido que se me olvidó grabar porque estaba muy sencilla, era simplemente traducir unas cosas. Pero bueno, me voy a poner a leer mi nuevo libro, que lo tengo aquí, lo metí en la carpeta para que no se me vaya a doblar, para practicar ciertas cositas y bueno, seguimos. Y bueno, se supone que este es el libro. Nosotros ya vimos esto en la clase, pero yo lo voy a repasar todo porque lo vimos un poquito muy rápido y bueno, quiero repasar todo para entender. Yo lo estaba leyendo y bueno, voy a tratar de leerlo en voz alta para que vean. Dobry den, recuerdo que la D cambia, entonces bueno, Dobry den, Vizje Viera Ondrushova, le pregunta que si ese es Viera el apellido. Entonces le responde, no, to som ya. Este sí, este soy yo. Teshima,
Teshima es nice to meet you. Jason Joseph Novak. Viera le pregunta, ¿es he American? Que si es americano. Y él responde, nie, ya son anglichan. Le dice, no, soy inglés. De Visje Slovenka. Le pregunta que si ella es eslovaca. Samos Reime, no estoy seguro si se pronuncia así, pero bueno. Esto es of course. Ya somos Slovenka. Maje Kufor. No sé qué es Kufor, voy a buscar. Bueno, para hacer Kufor es suitcase. Así que bueno, Maje Kufor. Ah, no, mam. Tuye, le pone tak dobre, o tak creo que es so, así que le pone como que así que bueno. Pojme, esto es auto chaka vonku, chaka es esperando. Bonku es afuera, eso es porque lo vimos en la clase. Y bueno, auto es carro, entonces supongo que el carro, sí, aquí dice el carro espera afuera. Un poquito confuso, pero bueno. Tak dobre, pojme. Vemos aquí, tak dobre es como ok, then. Y bueno. Bueno, mi gente, hoy no fui al gimnasio porque la verdad es que ayer me acosté súper tarde y necesitaba dormir un poquito más, así que bueno, me paré más tarde, no fui al gimnasio. En teoría yo debería ir mañana y pasado mañana, pero bueno, veremos. Igualmente ya estoy listo, son las 7:30 casi, mentira, son las 7:30 y ya ahorita me voy a la universidad directamente en vez de ir para el gimnasio, así que bueno, veremos qué tal el día de hoy. No sé por qué siempre hago esta transición, la verdad. Full. Niesme. Niesme. Mi niesme. Mi niesme. Gdzie je to? Perfect. Gdzie je to? Bueno, gente, ya estamos listos. Hoy la clase estuvo bastante regla, la verdad. Lo que hicimos fue repasar algunas cosas de ayer, supongo que porque el profesor no sabía, a lo mejor sí sabía, pero quiso repasar porque había gente nueva. Entonces, bueno, lo que hice fue ahorita caminar con ahora somos amigos, las costillas, los vietnamitas. Fuimos a un gym que está aquí cerca, no sabía que existía un gym aquí, y él pagó para el gym, pero obviamente yo no me voy a meter ahí porque estoy yendo a otro. Entonces, bueno, pero estamos cuadrando, al parecer nos vamos a reunir mañana. A él les gusta también el fútbol y el básquet, así que estamos viendo para ver cuándo salimos a jugar. Y creo que mañana vamos a hacer algo y el domingo jugamos. Pero bueno, estamos viendo eso, así que un buen comienzo, la verdad. Pero bueno, ahorita ya voy a la casa y ahorita les voy mostrando un poquito más o menos qué fue lo que aprendimos hoy, porque sí que aprendimos cosas nuevas. Y bueno, nos vemos ahora. Bueno, gente, los actualizo un poquito. Y bueno, ahora, hablando un poquito del día de hoy y de la semana en general, porque hoy es viernes ya y bueno, se termina la semana de clases. Yo igual tengo que seguir trabajando, pero bueno. Y bueno, hoy estuvimos en la clase estuvo muy chill, como ya les comenté. Tengo tarea, tenía pensado hacerla hoy, pero la verdad es que pienso y no tengo clases hasta el lunes, así que tengo tiempo. Y bueno, salimos de clases, nos quedamos hablando y como les dije, los acompañé hacia un gimnasio que está ahí cerca de la universidad. Uno de ellos se inscribió y nos pusimos a hablar y me preguntaron que qué me gustaba, que si quería hacer algo y tal. Y bueno, entonces llegamos a la conversación de que a mí me gusta el básquet, a él le gusta el básquet, entonces vamos a ver qué día podemos ir a jugar básquet y al otro le gusta el fútbol, entonces también podemos jugar fútbol algún día. También me preguntaron que qué iba a hacer mañana, a ver si nos reuníamos. Yo les dije que yo tenía que trabajar, pero les dije que en la mañana podíamos reunirnos a hacer algo. Así que nos dimos el Instagram, nos agregamos y estoy esperando que él haga el grupo y me avise para ver qué vamos a hacer mañana por fin. Porque no sé si vamos a ir a una cancha a jugar. Me gustaría, la verdad, porque no quiero jugar el domingo. Porque quiero dedicar el domingo a editar justamente este video, así que bueno. Aparte de eso, me voy a poner un poquito de lado para explicarles qué fue lo que vimos hoy. Entonces, bueno, hoy no tengo la libreta, pero voy a tratar de decirlo de memoria, la verdad. Hoy aprendimos, además de que repasamos el choyeto, que significa qué es esto, y el kutoyeto, que es quién es este, y aparte de eso incluimos el kuyeyeto, que es dónde está esto. Aprendimos a cómo se dice hacia arriba. Tenemos hacia arriba que es hore, tenemos abajo que es dole, tenemos en el medio que es uprostret, tenemos a la izquierda, luego tenemos a la derecha, luego tenemos adelante y atrás que ya no me acuerdo, pero se los estaré poniendo por aquí otra vez, así que bien. Y bueno, no sé si voy a terminar el video aquí. Quiero ver qué pasa, qué tal mañana, a ver qué hago con mis nuevos amigos Ha Juan y Bichien. Así que bueno, probablemente grabaré mañana.
ya ustedes lo verán así. Yo mientras tanto los dejo, no sé qué también está quedando este video porque digo, yo estoy grabando simplemente mi día. Igualmente espero que los entretenga al menos ver cómo funciona el eslovaco, a pesar de que esto no es una clase. Me gusta por lo menos hablar de lo que estoy viendo. En teoría la semana que viene me tengo que mudar ya a la residencia, así que también quiero grabar un poquito de eso. Además que ahorita me lo estoy llevando bien con mi roomie, que no me he mudado, pero Vichien, que es el que estaba estudiando conmigo, nos dimos cuenta de que yo me voy a mudar justamente a esa habitación que él tiene, porque ya me enviaron qué habitación voy a estar por correo, así que no me he mudado, pero sé que voy a estar con él y con otra persona más que ni idea. Así que bueno, ya lo dejo por aquí mientras. Nos vemos. Buenos días, gente. Pues hoy se juega basqueteo. Tenemos el baloncito y los Jordan. Llegamos, mi gente. Gente, ya jugamos. Vamos a ir al Castillo de Bratislava, así que... Bueno, que ellos no lo conocen, entonces nos vamos a ir al Castillo de Bratislava ahorita para que lo conozcan. Y bueno, aprovechando que son apenas las 10 y yo tengo tiempo, así que, oye, nos vemos allá. I'm recording, so... Yeah. Hi. Hi. Llegamos en español. You want to see the ceremony? Okay. Look at 45. Are you going to buy something? No. I don't think I will buy. It's so crazy, bro. I think this sheet. You can take one of this. I have one from Budapest and Praga. Praga? They're very good, yeah. For the fridge. Mini castle. We are like here. Not too much. Oh. There are more in the. Oh. No podemos comprar nada. It's failure. Oh, we can No. yeah, we can see the beach. Look, look. This is because the whole castle is reconstructed. So this is the old castle, you know. Ah, the It's, real old the real. Yeah. If you look, there's two entrances. If you look, this is the real entrance. Estoy diciendo que el castillo está súper reconstruido y esta es la verdadera entrada del castillo. Y esta es la que se la reconstruyeron. So look, if you see this, some mistakes. Look at that window. It's like, look at up there. Oh, This it's a is the real window. castle, and they reconstructed. Yeah, I understand. Okay. So all that is white is new, and this entrance is old. My sister told me that here sometimes they put some like a festival, Oh. and there are a lot of things. But now it's just a normal day, I think. So it's not too much. Okay. No, 5 cent. Yes. Count to 3. Okay. 1, 2, 2, 3. 3. Perfect.
centro, pero para salir tenemos que dar toda la vuelta porque por aquí está cerrado. Okay, ดีมากถ่ายตัด you will try. ทำไง Yes. It's good. Pero. 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 And this says how far is a lot of cities. This is Budapest, Istanbul. Normal. Yeah, they're big. Quick look. Oh. Thank you. Por ser un festival, pero vamos a venir en la noche, así que lo voy a parar. Bueno, ya yo me voy a la casa, pero vamos a volver en la noche a ver el festival, así que bueno, esto fue inesperado, pero fue ya para el video, así que... Buenas gente. Al final no fuimos al festival de Halloween, así que bueno, de hecho ya es lunes, ya pasó todo el fin de semana y no he terminado el video. Igualmente fue un buen fin de semana y bueno, termino el video a pesar de que sea lunes, no importa, estoy aquí en la universidad y bueno, voy a hacer como un resumen de qué tal esta semana y todo. En retrospectiva, comencé clases, comencé a aprender eslovaco, por ahora sencillo con el verbo to be y todo, y la verdad es que me siento bastante motivado porque a mí ya de por sí me gusta aprender cosas, entonces cuando me toca aprender porque necesito hacerlo, me motiva un poquito más y además me gusta bastante. Aparte de eso, también quería conocer gente, que bueno, realmente nada más hay 2 personas más conmigo en la clase por ahora, y lo bueno es que la pasamos bien. No esperaba haber salido ese fin de semana con ellos, pero bueno, me invitaron y son bastante panas. Así que conocer gente también se logró. La verdad es que esta semana estoy bastante contento con cómo fue. Y bueno, aparte de eso, seguir practicando y todo y aprendiendo. Y luego próximamente voy a ver si les hago otro video sobre cómo voy y tal. Pero bueno, por ahora lo dejo por aquí. Nada más una semana porque si no el video se me va larguísimo. Ni siquiera sé cuánto está durando por ahora. Pero bueno, gente, muchas gracias si vieron el video completo porque sé que seguramente fue largo. Y si quieren que los actualice cómo voy con el eslovaco y todo, avísenme en los comentarios y todo. Así que bueno, muchas gracias muchachos.